Su palabra dice: aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de Él. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de su gloria. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de su gloria feliz. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Desde ahora hasta la eternidad. Amén. Por siempre y siempre, hasta la eternidad. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Aleluya. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya. Gracias, Cristo. Buenos días, hermanos. Una vez más es un gozo saludarles. Estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias por esta mañana en la que Él nos permite venir y estar juntos nuevamente por este medio. Ahorita todavía ya de verdad anhelamos ya poder tenerles aquí en casa. Gracias por los mensajes que nos envían. Gracias
por la preocupación que hay entre ustedes, podemos ver pues que Dios está obrando en cada uno de nosotros de manera distinta, pero gracias por todo lo que Él nos está enseñando en este tiempo, y oramos por cada uno de ustedes para que pues su palabra cause en nosotros cada vez un transformar de nuestra vida en este peregrinar en su camino. ¿Sales? Vamos a orar en esta mañana. Tengo mucho gusto de saludarles, y antes de orar quiero que abramos nuestra Biblia en la primera carta de Pedro. Estamos estudiando Pedro y vamos a leer el versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y van a abrir su Biblia porque vamos a leer también el capítulo 5 y el versículo 13. Vamos a leer los dos primeros versículos y leemos después el capítulo 5 y el versículo 13. ¿Está bien? ¿Están listos, hermanos? Muy bien. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Capítulo 5 y versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Oremos, hermanos. Padre amoroso y todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu presencia con nosotros. Te damos muchas gracias por este tiempo en el cual tú nos estás permitiendo de manera individual, independiente, Señor, a solas contigo, reflexionar tu palabra, en reflexionar en los tiempos que estamos pasando, Señor, en cómo es que tu iglesia, Señor, está siendo enseñada en este tiempo. Oramos a ti en esta mañana para pedirte perdón por nuestros pecados y agradecerte en gran manera, Señor, la obra de Jesucristo, por medio de la cual nosotros hemos sido rescatados, Señor. Gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres fiel, Señor, y has mostrado tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Señor, Jesucristo murió por nosotros. Y ahora creemos en que Él mismo está sentado a la diestra del Padre, en el trono, cumpliendo, Señor, la voluntad de nuestro amado Padre. Dios, gracias en esta mañana te damos por tu palabra, y yo te ruego, Espíritu Santo, te ruego, Dios, que tú vengas y, Señor, me ayudes a mí a explicar este tema, y que ayudes a cada uno de mis hermanos a comprender, Señor, esta palabra que proviene de ti, la cual nos dejas enseñada por medio de Pedro, y te pedimos, Señor, que esto nos anime, nos fortalezca y nos establezca en tu reino, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Muchas gracias, y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. Lo primero es que quiero que veamos aquí, que vamos a analizar, es cómo Pedro ve a este nuevo grupo de gentes que están esparcidos o expatriados, ¿sí? En los diferentes puntos que menciona aquí Pedro. ¿Cómo es que Pedro compara a este grupo de gentes? O más bien, ¿con quién los compara? Y eso es lo que vamos a ver, y cuál es la tarea de este grupo de gentes que él nuevamente cómo los está percibiendo a ellos, y cómo es que les enseña a aplicar, a poder comprender en el tiempo de prueba, en el tiempo, como dijimos hace 8 días, que este pueblo era afligido no por un gobierno, no por algo
algo gubernamental que se estuviera levantando, sino era algo esporádico, pero sin embargo era algo que ponía al pueblo a veces en momentos de tristeza, de depresión, incluso de angustia o de desesperación debido a que eran perseguidos. Han de recordar el sermón anterior que tuvimos. Y bueno, bien, vamos a comenzar. Si hablamos nosotros de lo que es el primero y el segundo versículo del primer capítulo y el capítulo 5 y versículo 13, como acabamos de leer, al llamar Pedro a los receptores de esta carta, los elegidos de Dios, estos extranjeros dispersos, Pedro está identificando a estos lectores y en automático estamos siendo identificados nosotros aquí con el Israel del Antiguo Testamento, hermanos, que durante su exilio estuvo cautivo en Babilonia. Ahora bien, esto no significa que está escribiendo solamente a los judíos, hermanos, ¿sí? Esto, de hecho, hay varios indicios a lo largo de la carta de Pedro que nos permiten llegar a esta conclusión, que Pedro dice a su audiencia que fue rescatada. Si nosotros vamos al versículo 18 del capítulo 1, allá adelantito, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Entonces, Pedro está hablando a estos y esta es la manera en cómo un creyente judío hablaría de su propio legado judío. Pedro, hermanos, siendo judío, no se incluye en esta descripción, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan que mencioné, esta es la primera parte. La segunda es que Pedro reconoce que los gentiles les parece extraño, dice aquí, que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad. Eso lo encontramos en el capítulo 4 y versículo 4, ¿sí? 4, versículo 4 de la primera carta de Pedro, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, dice así. Entonces, aparentemente Pedro, o los lectores de Pedro, habían participado en este desbordamiento de inmoralidad de los gentiles antes de venir a la fe en Cristo. Muy bien, hermanos, hace unos 2 sermones atrás yo les hablaba de un programa que a mí me gusta a veces ver y que se llama Preso en el extranjero. En este programa, hermanos, quizás muchos de ustedes lo han visto, podemos ver cómo gente, como les explicaba, llegan a otro país por ciertos delitos, son encerrados, y ellos se encuentran con una nueva cultura, un nuevo idioma, costumbres que no son las que ellos tienen. Solamente lo quiero como compararlo ahorita con el pueblo de Israel, como Pedro lo compara con nosotros ahora. Nosotros debemos de ver esta carta con la misma comparación que Pedro vio en aquellos años a este grupo de creyentes que estaban dispersados en estos puntos de lo que es Turquía ahora, y Pedro les hace estas advertencias, ¿no? Y los mira como ese Israel del antiguo pacto, ¿sí? Como ese pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Pedro utiliza este lenguaje del Antiguo Testamento sobre la dispersión, el exilio y Babilonia? Bueno, Pedro deseaba que estos lectores vean que cual Israel en el exilio de Babilonia era
los cristianos de hoy en día y los que ahora vivimos, los que vivieron en aquel tiempo, a los que ellos escribe, y los de ahora, nosotros, vivimos en un mundo, hermanos, al cual pertenecíamos en nuestra antigua vida. Quizás muchos de nosotros nos acordamos muy bien de los pecados que cometimos antes. Y yo he escuchado hermanos y gente que me han compartido sus testimonios, sus experiencias de lo que ellos vivían antes. Y verdaderamente yo puedo ser testigo de, conforme lo que ellos me platican y como yo he podido ver sus vidas ahora, cómo es que sus vidas verdaderamente ha pesado el Evangelio de Cristo. Ha habido un cambio en ellos. Incluso yo comentaba de un hermano de aquí de la iglesia hace días, llegó un ex compañero de trabajo de él y él dijo, no, mi compadre ya no es el mismo, dice, lo cambiaron, dice, ¿sí? Y eso da gusto, hermanos, escucharlo de un hermano. Pero, ¿cómo es que ellos nos ven? En el primer sermón que yo di sobre la introducción a la carta de Pedro, les decía yo que el mundo nos ve como los tontos, quizás nos ve como los raros. Pero bueno, en el versículo 1 de esta primera carta de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿sí? Está hablando de gente extranjera, de gente extraña a un mundo que está viviendo en una corriente la cual arrastra, es gobernada por la inmundicia. Y les llama extranjeros y peregrinos, ¿sí? Quiero que me acompañen al capítulo 2 y versículo 11, donde se hace bien claro esto. Y dice así: vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mismo Pedro está hablando de que pertenecíamos a una nación extraña a la que ahora, por la misericordia de Dios, en la cual ahora estamos, y ahora nosotros no pertenecemos a este mundo, hermanos, solamente estamos de paso. Ahora bien, ¿por qué digo esto, hermanos? Bueno, nuestra identificación con Cristo es lo que nos hace ser extranjeros en esta tierra, en este mundo en el cual sigue este mundo generando muchísimo pecado, etcétera. Y Jesús mismo le dice a Pedro, y quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y vamos a leer del versículo del 18 al 19. Juan capítulo 15, versículo 18 y 19. Yo les voy a pedir que lo leamos todos juntos. Y dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fíjense bien cómo Pedro usa palabras que deben representar para nosotros y que deben estar, como decía yo al principio en el primer sermón, debemos estar meditando constantemente. Que debemos de gozarnos en estas palabras, porque, hermanos, hay un riesgo muy grande en el que tú te digas ser cristiano o seas cristiano. Pedro usa palabras como exiliados, peregrinos, aborrecidos, extranjeros.
Esos son términos fuertes, hermano, y deben de representar para ti y para mí términos gravemente fuertes, porque son términos que deben estar tan presentes en nuestros corazones y deben pesar tanto en nuestras mentes, que esto nos debe llevar a nosotros, hermano, a vivir una vida de santidad. Somos extranjeros en una tierra hostil. Hoy en día mucha gente está viviendo en un exilio, en unas libertades, lejos de nuestra patria y olvidados de Dios. Gente ahí que no quiere nada con Cristo, pero nosotros sí estamos viviendo, en un exilio. Estamos lejos de nuestra patria, dispersos por el mundo, pero estamos viviendo, identificándonos con Cristo. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que reconocer a cada instante, hermanos, no solamente el día domingo, en el cual ahorita no nos estamos pudiendo congregar, pero que seguramente muchos quizás anhelamos ya estar congregados, pero tenemos que reconocer cuán extraños somos para aquellos que no conocen a Cristo. Primera de Pedro, regresamos a la primera carta y vamos al capítulo 1 nuevamente. Primera de Pedro 1, y vamos a leer el versículos del 15 al 21. Primera de Pedro 1, del 15 al 21. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, estamos en un mundo en los que ellos adoran a dioses falsos. La gente de este mundo adora a dioses falsos, o quizás no adoran a ningún tipo de Dios. Muchos se niegan a creer en Dios, en Cristo. Vivimos nuestras vidas bajo un estándar moral revelado de forma divina, pero ellos viven sus vidas bajo su propio estándar moral. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 3 dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta es una realidad, hermanos, que los creyentes siempre hemos vivido. Debido a nuestra identidad con Cristo, somos extranjeros en un mundo poblado por aquellos que son guiados solamente por los deseos del cuerpo. El día de ayer andaba yo trabajando y tuve que pasar a visitar a un cliente
que por los rasgos que yo veo, tú llegas a su casa y afuera te dan la bienvenida, pones una calcomanía, bienvenido, este hogar somos cristianos. Y cada vez que me habla, él me dice, mi hermano, por favor, mándeme este producto. Y el día de ayer yo pasé a visitarlo. Y cuando yo llegué, estacioné mi vehículo y desde donde él estaba, él me gritó, hermano, ¿cómo está? Yo me bajé, le di su abrazo y me dio gusto saludarlo. Pero en el transcurso de su plática, hermanos, con tristeza, pude identificar cómo su estilo de hablar y de conducirse con sus clientes, él, no refleja o no reflejó a Cristo de los quizás 15 minutos que yo estuve ahí. Muy poco pude yo identificar algo efectivo de parte de que él se llame un cristiano. Lo digo con mucha tristeza porque es una persona que aprecio, pero en unos minutos yo pude identificar cómo a veces debo de decir, cómo pude identificarme en cómo a veces con una sola actitud yo deshonro el nombre de Cristo. Cuando yo me subí a mi vehículo, después de haber visitado a este hombre, yo me puse a meditar, hermanos, en qué minuto o en qué segundo tan fácil nosotros corremos el riesgo de avergonzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, allá adelantito en sus Biblias, en el capítulo 2 y versículo 16, capítulo 2 y verso 16, Primera de Juan, dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo podría asegurar, hermanos, para si algunos de ustedes han podido leer el libro del Progreso del Peregrino o han podido ver la película, yo estaba haciendo este estudio y casi puedo asegurar que este Juan Buyán casi está describiendo tan solo el primero y el segundo versículo de este capítulo, de esta carta, hermanos. El hecho de que nosotros marquemos la diferencia, de que seamos diferentes, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos por la feria de la vanidad, por el valle de la soledad, de la desesperación? Pero, hermanos, mientras nosotros sigamos fielmente a Cristo, seremos vistos como diferentes. Cada vez que tú y yo nos esforzamos delante de los demás, y no por hipocresía, sino por una adoración real a nuestro Dios, en conservarnos en pureza, en lo que hablamos, en cómo nos conducimos, hermanos, daremos la gloria a Dios en cómo nosotros podemos ser testimonio para los demás, incluso a extraños. Pero por ello el mundo nos odiará, hermanos. Es natural cuando el mundo nos odia. Es natural que el mundo rechace al verdadero creyente. Pedro está reconociendo aquí que los cristianos del Asia Menor estaban sufriendo porque se identificaban como seguidores de Jesucristo. Hermanos, yo me puedo imaginar a esta iglesia en la que podía saludar a su hermano de lejos y su vida estaba siendo de testimonio.
y les escribe esta carta. Se las escribe para alentarlos, para animarles, recordándoles que ante el sufrimiento de que otros los rechacen, ellos puedan mantenerse firmes en la verdadera gracia de Dios. Qué fácil es para nosotros avergonzar el nombre de Cristo. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos al 5 ahora también, pero ahora el versículo 12. Y dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estamos, o en la cual estáis, dice aquí. Y de la misma manera, hermanos, podemos nosotros, y debemos hacerlo nosotros, identificarnos como hijos de Dios ante el mundo, ante los demás. Y esto nos lleva a avanzar un poquito en este primer versículo. Y ahora, no solamente como un extranjero nos ve Pedro en esta parte, sino como ahora un extranjero pero escogido. Dice ahí en el primer versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1, regresamos para acá. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre y en santificación del Espíritu para obedecer, dice aquí, y ser rociados. Vamos a ver hasta la parte de para obedecer, elegidos para obedecer. Al igual que la referencia a extranjeros dispersos, la referencia de los escogidos por Dios también apunta al antiguo Israel. Como el Israel, el pueblo escogido por Dios bajo el Antiguo Testamento, quiero que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora, notemos aquí, hermanos, que aquí no está hablando de que tú eres una persona especial, ni de que tú eres lo máximo para Dios y que eres tan importante para Él. Aquí la Biblia no está hablando de eso, como otras iglesias lo mencionan. Pablo está diciendo que tú no eres más pueblo que otro, pero que por gracia, lo que está diciendo aquí en Deuteronomio, pero que por gracia es que hemos sido escogidos, como lo marca Efesios 2. No vamos a ir a Efesios 2. Pero estos lectores de Pedro, el pueblo escogido por Dios bajo el nuevo pacto, están relacionados con Dios por elección divina. Y dense cuenta cómo estamos hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. Pedro extenderá esta idea más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 9 más adelante, pero ahí comienza a animar a sus lectores a explicarles el fundamento y el propósito de esta elección. Sin embargo, aquí los cristianos son elegidos o escogidos
según la previsión de Dios el Padre, como lo dice en la primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 2, lo menciona Pedro aquí, que somos elegidos y escogidos, ¿sí? Ahora bien, esta elección y esta selección que Dios hace con cada uno de nosotros no es por un valor especial, como dije ahorita, o por una cualidad que pudiéramos nosotros poseer. Muchos cometen el error de decir, es que le haces falta a Dios, y muchos hemos escuchado, y ya lo he mencionado aquí en la iglesia, como a veces muere un artista, un cantante, muere Michael Jackson, y un disque pastor menciona y dice, es que le hacía falta a Dios en el cielo para dirigir las coreografías, como si Dios necesitara de nosotros, hermanos. Dios, hermanos, no escoge como nosotros escogemos. Por el contrario, hermanos, Dios fija su amor en aquellos a quien el mundo generalmente rechaza. El fundamento de nuestra elección es la previsión de Dios, hermanos. Lo que Él vio desde la eternidad, desde antes que tú y yo naciéramos. Pero cuando Pedro utiliza la palabra previsión, no solo se refiere a que Dios previó que tú responderías a su llamado, a esa oferta de la salvación a través de la fe, sino que esto tiene implicaciones en el pacto. La previsión indica que deliberadamente, que Dios libremente escogió poner su amor del pacto en ciertos individuos antes de la creación del mundo. Él predestinó que aquellos a quien Él escogió vinieran a la salvación en el tiempo indicado. Así que Pedro utiliza la misma palabra cuando establece que Jesucristo fue escogido por Dios antes de la creación del mundo. En el versículo 20 podemos ver esto. Dice, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de Jesucristo, hermanos. Dios el Padre estaba en comunión íntima con Jesús, su Hijo, antes de la creación del mundo, y predestinó que en el tiempo indicado Jesucristo se habría de revelar para completar la salvación que estaba planeada desde la eternidad para nosotros. Ahora bien, hablar sobre la elección soberana de Dios puede ser intimidante o un poco difícil de tratar. Después de todo, ¿cómo podría ser de consuelo para ti y para mí la idea de que Dios elija a una persona para salvación? Y ese es un tema que ha sido muy hablado aquí, muy platicado, muy comentado en por qué Dios puede elegir a Jonathan y dejar a Elisa fuera de su misericordia. Sin embargo, cuando Pedro anima a sus lectores con la doctrina de la elección divina, él les recordaba a los creyentes del Asia Menor que el sufrimiento, hermanos, que ellos podían padecer no significaba que Dios los había olvidado. Nosotros también tendemos a creer que Dios está con nosotros y nos bendice mientras todo va bien. Qué bonito se siente que mi negocio vaya navegando bien. Qué bonito se siente llegar a mi trabajo y encontrar a mi jefe con una sonrisa de cara a cara, ¿verdad? Llego y veo a mis compañeros de trabajo y tal parece que todo va saliendo bien. Cuando hay dinero en tu cartera, cuando hay salud en tu cartera, cuando el mundo no está entrando en pánico.
Pero mientras todo está bien, nosotros podemos decir, es que Dios está conmigo. Pero nos preguntamos si Dios nos ha abandonado cuando el mundo, como el día de hoy, está entrando en una crisis terrible, cuando nuestras carteras se vacían. Hace unos días yo hablaba con mi sobrino y le decía, hijo, mi cartera se acaba de vaciar. Teníamos un pequeño fondo, se acabó, y le decía, pero doy gracias a Dios porque aún el que Él permita eso, es porque Él no quiere que mi confianza esté en lo que yo tenía ahí guardado. Y cuesta mucho trabajo, hermanos, a veces para nuestra carne el comprender esto, pero cuando tú sabes, pero no cuesta trabajo cuando sabes que tienes un Dios que gobierna soberanamente y que Él permite todo esto con un beneficio para nosotros. Sin embargo, Pedro aquí, sin importar qué tan malas aparentan ser las circunstancias en las que se encuentran estos creyentes o nos podamos encontrar nosotros, él dice que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios nos ha conocido íntimamente desde antes de la creación del mundo, y debido a que Dios nos ha escogido y le pertenecemos, y ninguna cantidad de sufrimiento nos puede separar de la heredad que Él nos ha preparado para nosotros, es suficiente para que nosotros desmayemos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, allá adelantito en sus Biblias, y vamos a leer el versículo 13 y 14, y dice lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa os padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Vamos a hablar del versículo 15 en adelante para el siguiente, para el siguiente sermón. Pero hasta aquí, hermanos, algo que debemos comprender es que debemos nosotros mantenernos firmes en la gracia de Dios, debido a que el Dios que nos ha elegido es el Dios que nos trae la salvación. Es el mismo Dios que nos ofreció la salvación, que nos apartó para su gloria. Y hermanos, si nosotros desde la creación del mundo Él nos escogió y Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí, entonces, hermano, Él no te abandonará. Él está contigo, y debe ser tu fe, y tu fe debe estar alentada en que Él es el Dios suficiente y el Dios vasto para cubrir cualquier necesidad, cualquier tristeza en la cual tú y yo podemos estar sumergidos. Ahora bien, para concluir este sermón, dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6, ¿cuál es nuestra tarea? Humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere el tiempo. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seamos sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistamos firmes, hermanos, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos, no solamente aquí en Jalapa, sino en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, hermanos, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo espero que esta palabra sea de bendición y de mucho ánimo para nosotros. Esfuércense en estudiar la palabra de Dios. No se conformen a pensar nada más que somos salvos. Esforcémonos
en estudiar la palabra, en escudriñar cada verso, en saber que ese Dios que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, Él mismo nos perfeccionará y nos establecerá para su gloria. Su palabra dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que, hermanos, yo les invito a que desglosemos bien todo esto y que se mantengan en un ánimo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Amén.